porque su hacha es y será para Cristo. Misión Cristiana para las Naciones. Dice la Biblia: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti, sobre ti, sobre ti y sobre mí será vista la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí tinieblas, y usted lo puede comprobar a través de la radio, la televisión, de noticias. He aquí que tinieblas están cubriendo el mundo, oscuridad las naciones. Pero sobre ti y sobre mí lo que se tiene que ver es la gloria de nuestro Dios. Dios no te ha creado para que se vea en tu vida la desgracia, la miseria, la tristeza. No. Dios te ha creado para que tú resplandezcas en medio de las tinieblas. Para que tú resplandezcas en medio de una generación maligna y perversa. ¿Por qué muchos cristianos no resplandecen como deberían resplandecer? Porque el cristiano tiene que entender que somos luz en medio de las tinieblas y que somos tesoro en las manos de Dios. Pero ¿por qué muchos ni resplandecen, ni brillan, ni alumbran, ni hacen ningún impacto? Dios lo dice aquí en la palabra. Dice la Biblia. Bueno, los que están tomando nota, vayamos a Isaías 60, 1 y 2. Busquen todos Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Porque Dios nos hace responsables a todos, hombres y mujeres. Nos hace responsables de la palabra. Y hay donde cada uno de nosotros seamos solamente oidores y no hacedores. Tenga cuidado, porque esta palabra que Dios nos da hoy y que nos ha dado y que nos dará cada día, por esta palabra, hermanos, Él nos va a juzgar y nos va a pedir cuenta. Entonces, leemos Isaías 60, versículo 1 y versículo 2. Léalo en voz fuerte juntamente conmigo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta palabra, hermanos, que Dios nos entrega, es un honor para cada uno de nosotros, pero es una inmensa responsabilidad. ¿Por qué? Dice, levántate, resplandece. ¿Por qué el cristiano y la cristiana tenemos que resplandecer? Miremos, hermanos, en Mateo 5, 14 al 16. Mateo, capítulo 5, verso 14. ¿Por qué usted y yo como cristianos tenemos, no es si queremos, es que tenemos que resplandecer? Leemos, verso 14, ¿qué dice la Biblia? Vosotros sois la luz. ¿Y qué hace una luz? Alumbra, brilla, resplandece, disipa las tinieblas, ¿verdad que sí? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos
los que están en casa. A medida que vayamos leyendo, pronunciando la palabra, usted y yo nos vamos haciendo un examen de conciencia. Dice la palabra: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Viendo que somos luz y viendo que somos tesoro, estamos llamados por Dios ¿a qué? A brillar, a resplandecer. ¿Por qué muchos no brillan y por qué muchos no resplandecen? Y Dios, ese es el reclamo que está haciendo en un tiempo final como este, diciendo: yo los coloqué como luz para que alumbren, para que brillen, para que resplandezcan. Ellos son mi especial tesoro y son tesoro para que brillen, para que resplandezcan, para que den testimonio. Pero mira el reclamo que el Señor mismo hace aquí. Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, está después de Jeremías. Y eso, el no cumplir el propósito de Dios, ya que somos luz y ya que somos tesoro y ya que estamos puestos por Dios para brillar. Por eso les digo, me gusta el lema de este congreso: es tiempo de brillar. Pero muchos y muchas no están brillando, porque si todo el pueblo de Dios brillara, no encontraríamos este reclamo que Dios hace en la palabra. En Lamentaciones capítulo 4 dice, y está comenzando la frase con un signo de admiración. Dios dice: ¿cómo es posible que si yo creé un pueblo y les digo que son luz, les digo que son tesoro y que tienen que brillar, porque es tiempo de brillar en medio de un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, en medio de una generación maligna y perversa? ¿Cómo es que mi pueblo no hace ni cumple lo que yo digo? Lean conmigo el verso 1 y el verso 2. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, o el pueblo de Dios, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? Dios hace un reclamo y dice: ¿cómo es posible que mis hijos que deberían brillar, que mis hijos, que mi pueblo que debería resplandecer por todas partes, cómo es que ha perdido su brillo? ¿Cómo es que cada uno está esparcido y cada uno hace lo que bien le parece? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Y esa es la condición de mucho pueblo de Dios. Y por eso, puertas cerradas, hogares destruidos, gente recasada, hermanos cristianos dando mal testimonio en las empresas, cristianos dejando por el piso el nombre del Señor. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Ahora que estaban cantando, yo estaba ahí y veía estas estrellas. ¿Cómo ven ustedes estas estrellas? Brillantes, ¿verdad? Imaginémonos que sean de oro. Imaginémonos que sean de oro. Pero hay alguien irresponsable que llega y
esparce un poco de ceniza, un poco de tierra, un poco de barro, un poco de mugre sobre estas estrellas. ¿Qué pasa con esas estrellas? Se opacan, dejan de brillar, y por más de oro que fueran, con lo que les cayó encima, perdieron el brillo, perdieron, hermanos, el sentir y el propósito de Dios. En esa condición está el pueblo de Dios, porque dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro, como son tenidos por cualquier cosa. Si todo el pueblo de Dios viviera la vida cristiana, viviera la palabra, valorara lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si todo el pueblo cristiano pusiéramos en práctica la palabra de Dios, no vendría sobre el pueblo de Dios la ira de Dios, sino la bendición, la prosperidad y la abundancia. Pero mucho pueblo de Dios hoy en día, lo que está atrayendo sobre su propia vida, sobre su propio hogar, sobre su propia familia, hermanos, mucho pueblo de Dios, le habla al pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios está atrayendo sobre su vida, sobre su hogar, sobre su misma persona, está atrayendo el enojo de Jehová. Pastora, ¿y luego Dios se enoja? Sí, mis hermanas. Dios se enoja cuando su pueblo no cumple el propósito con el cual Dios lo ha creado. Dios se enoja por muchas cosas, y hoy vamos a mirar al menos 5 cosas por las cuales Dios está enojado contra su pueblo. Y usted y yo, como hijos de Dios, no estamos en esta tierra y en este mundo para traer el enojo o la ira de Dios, sino para ser llenos de la gloria de Dios. Que la gente vea, hermanos, en su vida una vida diferente a los demás. Este año yo les contaba a los hermanos de la experiencia que tuve al comenzar este año. Le dije: Señor, dime en este año qué va a acontecer, contra qué principados tenemos que guerrear. Dime algo, Señor. Y me dijo el Señor, me dijo: en este año yo voy a pelear contra los enemigos de mis hijos, de mi pueblo, y voy a permitir que en sus rostros, en sus vidas y en sus hogares se vea la presencia mía. Eso me dijo el Señor. Es el año de los redimidos de Jehová. Pero me dijo: dile a mi pueblo que no sigan atrayendo mi enojo sobre ellos, que en lugar de atraer mi enojo sobre ellos, lo que deben hacer es atraer mi bendición y mi misericordia sobre ellos. Y por eso quiero compartirles. Vamos a desarrollar este tema. Vamos, hermanos, a mirar Sofonías capítulo 2 versículo 3. Libro de Sofonías. Dice, capítulo 2, versículo 3. Dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Cuando yo leí esto, y si leemos desde el versículo 1, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes
que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Por qué se derrama el enojo de Jehová sobre su pueblo? Si no hemos sido puestos ni llamados para eso. Vamos a mirar 5 motivos. Hay muchos, pero vamos a mirar 5 motivos, porque estudiando este tema y orando por el pueblo de Dios, Dios me decía, la mayoría de mis hijos, la mayoría de mi pueblo está en este pecado. ¿Cuál es el primer motivo por el cual Dios se enoja contra su pueblo? Cuando le colocamos pretextos y excusas al llamado del Señor. Cuando le colocamos pretextos, cuando no estamos dispuestos a hacer la obra de Dios. Vamos a la palabra. Un hombre de Dios aquí, que Dios lo llamó para que hiciera la obra, para que fuera instrumento en sus manos, como nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y en lugar de darle gracias y decir, Señor, gracias, porque he sido elegido por ti para ir y sacar al pueblo en libertad, igual que usted y yo. Gracias, Señor, porque me rescataste primero para rescatar a mi familia. Gracias porque me rescataste a mí para alumbrar, para resplandecer en medio de las tinieblas. No, muchos, igual que Moisés, le ponen pretextos y Dios se enojó. Y así como se enojó con Moisés, se enoja y está enojado con muchas personas, hombres y mujeres, por no agradecer y por no hacer la obra de Dios. Libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. En el capítulo 2, verso 23, para que entendamos, hermanos, el tema, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Capítulo 3, el versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dice el verso 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Bueno, Dios le siguió diciendo: a ti te escogí porque mi pueblo está en angustia, porque tengo que levantar a alguien como luz en medio de las tinieblas, que brille, porque es tiempo de brillar. Y Moisés, en lugar de decirle gracias, Padre, sentirse feliz, regocijado por ese llamamiento, empezó a poner obstáculos. ¿Quién soy yo? Y si yo voy y no me creen, y si yo tal cosa. Y hoy en día me decía el Señor: la mayoría de mi pueblo
no está haciendo el trabajo para lo cual yo los llamé. Y si miramos, hermanos, ahí usted le deja una tarea y leer ese capítulo 3 y ese capítulo 4. Pero en el capítulo 4, para abreviar, dice el versículo 14 del capítulo 4. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué hace Dios hoy en día con las personas que en lugar de brillar, de resplandecer, de ser instrumento en las manos de Dios, de ganarse la familia, de alumbrar como vimos, así alumbre vuestra luz y ilumine a todos los que están en casa? ¿Cuántas personas en lugar de ser una bendición para el hogar, para la familia, hermano, lo que se convierten es en piedra de tropiezo y en maldición, en malos testimonios? ¿Por qué muchas familias no se convierten hoy en día? Porque la luz que hay en muchos es tinieblas, como dice la palabra. Vosotros sois la luz del mundo, pero dice, pero reflexiona, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Otro de los motivos por el cual se enoja Jehová es cuando somos malagradecidos. Cuando no agradecemos la obra, cuando no agradecemos la vida, cuando no agradecemos, hermanos, sino que nos quejamos, nos lamentamos por aquí, por allí, y es que esta vida, y es que desde que yo me metí a esto, y es que por aquí, por allí. Mire lo que encontramos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Libro de los Números, capítulo 11, versículo 1. Hay muchos, estoy abreviando para, hermanos, alcanzar a ver algo y orar por peticiones y orar por todo lo que el Señor quiere en esta noche. Dice, capítulo 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Cuando una persona, en lugar de agradecerle a Dios, cuando una persona, en lugar de valorar lo que Dios ha hecho, lo que Él está haciendo, en lugar de valorar, se queja. En lugar de valorar, se lamenta. Aquí dice que ellos se quejaron. Imagine, estaban como usted y yo estuvimos en el mundo sin salvación. Así, por más que nos creíamos buena gente, pero el que no tiene a Cristo, el día que se muera se va para el infierno. Porque, hermano, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. ¿Y cuántos no valoran? Toman la vida cristiana como una carga. Uy, desde que me metí a esto, un día le escuché hablar a un hombre eso, quejándose porque estaba pasando por un momento de lucha, de prueba. Fue que desde que me metí a esto, le dije, mentiroso, porque esto que usted llama esto no es esto. Y lo segundo, le dije, usted está equivocado, porque los que estamos en el camino cristiano hoy en día no fue porque nosotros quisimos, fue por la misericordia y el amor de Dios. La Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Pero ¿para qué nos eligió? Para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. No nos eligió para sentarnos ahí y nunca producir nada. No nos eligió para quejarnos. Y aquí el pueblo había sido sacado en libertad. Tenían hambre, Dios les daba comida. Tenían sed, Dios les daba bebida. Hermanos, frío en el desierto, enviaba la nube caliente. Mucho calor, enviaba la nube para que, ¿qué más querían? Pero usted no encuentra, hermanos, que ellos le daban gracias a Dios. ¿Qué hacían ellos? Se quejaban. Y mire, cuando una persona se queja, no solamente, escúchenme bien, no solamente hacen arder la ira de Dios y hacen enojar a Dios, sino que también la persona va a ser condenada. Santiago, busque Santiago 5:9.
Porque usted tiene que en esta noche ser libre de todas esas mañas del diablo, que son las que le están robando la bendición y no lo deja brillar, no lo deja resplandecer como tiene que brillar y como tiene que resplandecer. Dice aquí Santiago capítulo 5, búsquelo, márquelo, léalo, propóngase practicarlo. Santiago capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Para que no seáis ¿qué? Muchas personas creen que solamente van a ser condenados los adúlteros, los fornicarios, los ladrones y los matones. Porque esos sí son pecados escandalosos y es de lo que nos cuidamos. Gloria a Dios, porque nos cuidamos y todo eso. Pero hermanos, aquí, no os quejéis para que no seáis condenados y para que no atraigamos la ira de Dios y el enojo de Jehová. Entonces, primer motivo por lo cual la ira de Dios, ya vimos cuando le ponemos pretexto. Señor, no, es que mi tío es un brujo y yo le predico. Si yo le predico, de pronto no cree. No, es que mi jefe es muy encumbrado y si yo le predico, él no me va a obedecer. Y cada uno pone pretextos, cada uno para hacer la obra, para congregarse. Muchos, basta que yo vine y no vienen. Otros, y así sucesivamente. Cuidado, eso, el poner pretextos al mandato del Señor, atrae la ira de Dios e impide que la bendición que Dios tiene se derrame. Segundo, cuando somos malagradecidos, cuando no valoramos la obra del Señor, cuando no agradecemos lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Y una tercera cosa, hermanos, cuando Dios ha dicho no haga tal cosa y usted es caprichoso y lo hace. Se enoja Dios. ¿Dónde está eso? Números 22. Libro de los Números 22. Ahí encontramos a un hombre conocedor de las cosas de Dios. Él tenía un deseo. Lo habían mandado invitar para que maldijera al pueblo. Y él fue y le dijo a Dios: Dios, ¿puedo ir? ¿Puedo hacer esto? Y Dios le dijo: no lo haga. Busca el libro de los Números. En el capítulo 22 el título dice: Balac manda llamar a Balaán. Y todos sabemos cuando ese rey malvado mandó llamar al profeta Balaam para que fuera a maldecir al pueblo. El profeta fue y le dijo a Dios: ¿puedo hacerlo? ¿Qué le dijo Dios? No lo haga, porque lo que yo he bendecido no se puede maldecir. Pero como le mandaban ofrecer joyas, dinero, recompensa, entonces él siguió. Déjeme que voy a decirle a Dios a ver si me da permiso. Y aquí en el verso 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Ya Dios le había dicho que no, y él persistió, y de tanto le dijo Dios: pues hágalo. Hay personas así hoy en día. Conozco, y especialmente, ojo, los jóvenes y las jovencitas. Se encaprichan muchas veces con una persona. Yo en la iglesia he tenido esos casos. Y van, y uno les dice: renuncia a eso. Esa no es la muchacha que Dios le tiene. Ese no es el muchacho que Dios le tiene. Y ellos no contentos siguen persistiendo. Pero es que me gusta, pero es que los ojos, pero es que esto, pero es que lo otro. Y se dejan ilusionar. Y aunque se les haya dicho no, ellos dicen sí. ¿Cómo creen que terminan? Bajo la ira y la maldición de Dios. Bajo la ira y la maldición de Dios. Porque cuando Dios dice no,
es no. Y no intente usted, hermano, no intenten que si Dios dice no, usted diga que sí, le va a ir mal. No va a poder brillar, no va a poder resplandecer. Y la ira de Dios, hermano, se va a derramar sobre su vida. ¿Por qué otro motivo se derrama la ira de Dios? Cuando no tenemos carácter y permitimos el pecado. Cuando no tenemos carácter y permitimos el pecado. ¿Qué le pasó a Aarón? Era sacerdote de Dios. Moisés lo dejó cuidando al pueblo para guiarlo, no para extraviarlo. Y de pronto el pueblo dijo, pero Moisés no aparece. Háganos, van donde Aarón y le dice, háganos dioses para nosotros adorarlos, sabiendo que la idolatría es algo abominable delante de Dios y que Dios rechaza y repudia la idolatría. ¿Qué hizo Aarón? Tráigame las cadenas, tráigame los anillos, tráigame los pendientes, los aretes y todo. Y él mismo derritió eso y les construyó un becerro de oro. Y dice la palabra allá en Éxodo, en Deuteronomio 9:20, yo no sé qué usted estará permitiendo en su casa. Una mujer un día llegaba a consejería y me dijo, pastora, ¿qué será? Que si estoy en la iglesia siento gozo, me siento bien, pero llego a mi casa y no siento gozo, me siento desesperada. Y me dijo el Señor, pregúntale, ¿con quién vive? Investíguele. Y le dije, ¿con quién vive? ¿Vive en arriendo? ¿Cómo vive? Dijo, no, yo tengo casa propia. Dijo, Dios me bendijo con un edificio de 3 pisos. Dije, ¿quién vive en el primero? Se quedó así, dijo, un testigo de Jehová. En el segundo, dijo, yo vivo con mi hijo. Le dije, ¿su hijo es casado, soltero? Dijo, se casó, pero se separó con la señora y ahora vive con una muchacha que esa sí me gusta, que estaba admitiendo el adulterio en su propia casa. ¿Y quién vive en el tercero? Dijo, uno que me dicen que es brujo. Y todavía era tan sinvergüenza que me preguntaba por qué no sentía la bendición de Dios en su casa. ¿Y cuánta gente hay? Alcahuete del pecado. Que porque es mi hijito, que porque no se comprendió con la mujer, entonces déjela y tráigame otra y tal. ¿Cuántas mujeres le están criando los hijos de pecado a las hijas desobedientes? Y como las muchachas ven que ahí tiene la mamá que les alcahuetea el pecado y todo, pues qué necesidad tienen de corregirse. Sigue pecando, pecando y pecando. Y las mamás dejan de ir al culto, dejan de servirle al Señor por alcahuetear el pecado. Hay mucho pueblo de Dios así. Y por eso es que dice el Señor, ¿cómo se ha ennegrecido mi oro? Mi buen oro ha perdido su brillo. ¿Cómo no va a perder el brillo? Ya le dije que si echamos sobre esto barro, tierra o cualquier cosa, se va a opacar, va a perder su brillo. Y todo eso que está aquí en la palabra hace perder el brillo, el resplandor, y hace perder la bendición al pueblo de Dios. Y lo que viene es la ira de Dios. Ahí en Deuteronomio 9:20, mire lo que dice acá. Dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera. ¿Para qué? Para destruirlo. Gracias que Moisés oró por él, y por eso no lo destruyó Dios. Pero cuando no tenemos carácter y somos alcahuetes del pecado, eso hace perder el brillo, eso hace perder la bendición de Dios. Ya hay mucha gente, no adultera, no mata, no roba, pero están cometiendo todas estas cosas que pareciera que no hacen daño, pero hacen daño. Como el buen oro,
¿Cómo ha perdido mi brillo? ¿Cómo son estimados como vasija de barro? Cuando el pueblo de Dios debe ser puesto, porque Dios lo dice, por cabeza y no por cola. Cuando el pueblo de Dios ha sido colocado como ejemplo y testimonio. Hoy en día es vergonzoso. Y un día escuché a un empresario decir: qué lástima que los peores empleados de mi empresa son cristianos. Qué lástima, porque decía él, porque tengo impíos que no conocen a Dios y son más responsables y mejor que muchos cristianos. Qué vergüenza. Cuando somos los cristianos los llamados a resplandecer, a brillar. Cuando somos los cristianos los llamados a ser el número 1, porque para eso el Señor nos ha puesto. Qué vergüenza que no sepamos ocupar el puesto que Dios nos ha dado. Otro de los motivos por el cual, hermanos, se derrama la ira de Dios es cuando cometemos pecado y en lugar de confesarlo y apartarnos, lo escondemos. ¿Qué le pasó a Acán allá en el libro de Josué, capítulo 7? Dios les había dicho algo, pecó, codicié, fue y lo escondió. Y él pensó que porque lo escondió, la cosa iba a quedar ahí escondidita. Y no, cuando se derramó la ira de Dios, Josué se postró. Y les queda como tarea leer todo el capítulo 7 del libro de Josué. Josué se postró. Ay, Señor, ¿y por qué? Si tú me habías dado promesa. Y así hay muchos cristianos. Hasta cogen la Biblia. Señor, es que aquí tú me prometes que seré salvo yo y mi casa. Sí. Pero han perdido la salvación. Y le reclaman al Señor las promesas, pero viven en pecado. La Biblia dice que para que las promesas se cumplan, tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Y Dios le dijo a Josué: Josué, el pecado está escondido y aún en sus propias casas. Y mandaron a buscar, a mirar. Y Acán había escondido allá en su casa. Y mire las consecuencias que pagó. No las pagó solamente él, su mujer, sus hijos y la economía que tenía. ¿Tenía necesidad de eso? Ninguna necesidad. Como no tiene usted necesidad, ni tengo yo necesidad de que el buen oro pierda su brillo, de que la bendición se estanque por no someternos a hacer la voluntad de Dios. Otra de las cosas por las cuales la ira de Dios se derrama y se pierde es cuando no obedecemos el llamado a tener un verdadero arrepentimiento y nos convertimos peor que los impíos. Dice el Salmo 7, 11 al 16. Y quiero que lo leamos toditos. Libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11. Hay gente que cuando ve que una persona es cristiana y tal vez viene a la iglesia y ora y todo eso, pero no recibe bendición, y hasta le reclaman a Dios: Dios, pero usted, ¿por qué? Si yo ayuno, si yo oro. Cuidado, porque dice la palabra de Dios que cuando hay pecado, contaminación, el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y el pecado es causa de ruina, de miseria y de desgracia. Aquí mire lo que dice. No dice que Dios es malo, Dios es justo. Y como a Él no lo podemos engañar, Él sabe la condición de cada uno de nosotros. Leemos el versículo 10. Dice: Dios es
Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío. ¿Y a quién se le llama impío? Al que está en pecado. A veces uno cree que solamente el que no ha aceptado a Cristo, pero también el que ha aceptado a Cristo y está en pecado es peor que un impío. Está airado contra el impío todos los días. Verso 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios está airado contra la persona que no se arrepiente, aunque sea llamado al arrepentimiento y no se arrepiente. Está airado todos los días. Dice, y le va a ir mal, y le va a seguir yendo mal, y le irá mal si no se arrepiente. Armado tiene ya el arco. ¿Qué hay que hacer? Y más cuando se trata de un tiempo bonito como este en el cual estamos. Vayamos al libro de Isaías nuevamente. 52:2. Porque si el lema de este congreso es tiempo de brillar. Después de haberle echado, como el ejemplo que le puse, aquí a las estrellitas, haberle echado harina, haberle echado café, haberle echado polvareda, haberle echado cosas. ¿Qué hay que hacer si usted quiere volverlas a ver brillantes como están? Lea la palabra ahí. ¿Qué dice? Sacúdete del polvo. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Sacudirnos. ¿Y qué es sacudirnos? Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Si es tiempo de brillar y hay cosas que han opacado ese oro que debería brillar, si hay cosas que han opacado esa luz que debería resplandecer y alumbrar y iluminar a todos los que están en casa, si ese brillo se opacó, si esa luz se opacó, aquí dice, sacúdete. No quiero más que ese buen oro siga opaco y que mis hijos sean tomados como vasijas de barro cuando lo que son es tesoro brillante en mis manos. Sacúdete. Cierra tus ojos. Yo quiero hacer dos invitaciones. Uno, a las personas que estén aquí y que nunca hayan aceptado a Cristo. Si hay alguien nuevo que lo invitaron, hombre o mujer, que está aquí y nunca se ha arrepentido, quiero que sea valiente y antes de que te mueras, porque está establecido por Dios que un día todos tenemos que morir y después de muertos entregarle cuenta al Señor. Si hay alguien que está aquí y nunca ha aceptado a Cristo, sea valiente y levante su mano donde está para yo poder orar por usted y pedirle al Señor que lo perdone, pedirle al Señor que lo limpie con tu sangre preciosa. Un aplauso para ella. Gloria a Dios por ello. Dios le bendiga, mija. Bienvenida. ¿Hay alguien más? La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y el valiente lo arrebata. Los cobardes serán echados al infierno. ¿Hay alguien más aquí que nunca haya aceptado a Cristo y que quiera que el Señor le perdone? Venga para acá, porque dice la Biblia que el día del juicio, el día final, el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al mismo infierno. ¿Y cuándo una persona es escrita su nombre en el libro de la vida? Cuando, como ella, que pasa arrepentida al altar de Dios
y le dice perdóname, le dice Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Diga conmigo, Señor Jesucristo, en esta hora yo vengo a ti. Te pido, Señor, que me perdones todos los pecados que he cometido hasta este momento. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Acéptame como tu hija. Yo te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responderte. Señor Jesús, ayúdame a amarte, a obedecerte y a seguir adelante. Nunca me dejes apartar de ti. Gracias, Jesús. Padre, bendícela, guárdala, Padre. Séllala con tu Espíritu Santo y que ella pueda resplandecer como luz en medio de las tinieblas. Yo la declaro libre de todo yugo, de toda atadura, y la declaro hija tuya en el nombre de Jesús. Me va a dejar su nombre anotadito allá con la hermana para seguir orando por usted y sus peticiones. Felicitaciones. Amén. Llévela, mía. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, pueblo de Dios. Dios ama la sinceridad, aborrece la hipocresía. Cada uno, hombre o mujer, va a pensar si usted está brillando como debe brillar o si ha perdido el brillo por cualquier cosa que haya cometido. Cuando el Señor dice sacúdate, es porque ha caído polvo, ha caído algo que ha opacado o la luz o el brillo del oro. Si usted reconoce, la Biblia dice, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Aquí no estamos para criticarnos, estamos para arrepentirnos y corregirnos. Porque usted no puede solamente tener el recuerdo del lema del Congreso. Es tiempo de brillar y usted seguir opaco. Si hay alguien capaz de reconocer que le ha fallado al Señor en algo, que ha permitido cosas que no debe permitir, que cuando el Señor le ha dicho que no, usted ha hecho lo contrario, que usted ha sido malagradecido, que usted le ha puesto pretextos y excusas para no servirle al Señor. Póngase de pie, que quiero orar por usted. Pídale perdón al Señor para que esa nube no te siga opacando, para que ese buen oro vuelva a recobrar el brillo que debe tener. Oh, Rabababacay. Oh, Espíritu Santo de Dios, levante su mano y empiece a pedirle perdón al Señor. La Biblia dice, el que reconoce su error, su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pídale perdón y yo voy a interceder delante de Dios como lo hizo Moisés, hermanos, por Aarón. Aarón le faltó carácter, Dios lo iba a acabar y Moisés le dijo, ten misericordia, perdónalo, no derrame tu ira. Mientras usted le está pidiendo perdón al Señor, oh Padre, delante de ti yo entrego tu pueblo. Delante de ti yo entrego tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que lo perdones. Te pido perdón, que lo limpies. Te pido perdón, Señor, por las cosas que han opacado, Padre, que han opacado tanto el brillo como la luz, Señor bendito, el resplandor de la luz. Oh Señor, invoco el poder de tu sangre, Señor, sobre ellos. Invoco el poder de tu Espíritu, Señor, sobre la iglesia, sobre el ministerio, Padre. Y te pido que la gracia tuya, Señor, nos cubra. Oh Padre, limpia, Señor, limpia por dentro, por fuera y en todo sentido. Tu palabra dice
que tú mismo, el Dios mismo de paz, os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son guardados irreprensibles para nuestro Señor Jesucristo. Yo cubro a este pueblo con el poder de la sangre de Cristo. Cubro a este pueblo con el poder de la sangre de Cristo y lo declaro libre de toda atadura. Lo declaro libre, Señor bendito, de toda cosa que estaba, Padre, empañando, Señor, y deteniendo la bendición. Padre, tu pueblo en esta hora, Señor, se sacude de aquellas cosas que habían caído sobre él, y yo rompo la atadura, rompo el conjuro en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo declaro a este pueblo, Señor, bendecido, prosperado y en victoria. Porque cuando el pueblo reconoce su pecado y se aparta, Señor bendito, la misericordia tuya viene, la misericordia tuya llega, Señor. Gracias, eterno Dios. Levante su mano, vamos a orar por las peticiones. Yo le agradezco a Dios, le agradezco a sus pastores el haberme permitido estar acá. Ahorita les hago una invitación, hermanos, pero vamos a orar primero por las peticiones que usted haya traído. Ya usted libre de pecado, usted puede ya permitir que este lema del Congreso se cumpla. Es tiempo de brillar, es tiempo de resplandecer, es tiempo de brillar. Todo el que tenga una petición, levante su mano. Padre, tu palabra dice, Señor, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para clamar sobre algo, tú lo haces. Yo me uno con tu pueblo, Padre amado. Yo me uno con tu pueblo, Padre. Oh Dios de la gloria, para clamar y colocar delante de ti cada petición, Señor. Cada necesidad, cada hogar, cada familia, cada mujer, Señor, cada hombre, cada persona que tú has traído a este lugar, yo te le entrego a ti, Padre. Y Padre, yo, Señor, te clamo que las puertas que estaban cerradas hasta aquí sean abiertas en el nombre de Cristo. Las bendiciones que estaban retenidas, Señor, se suelten ahora mismo en el nombre de Cristo. Y que la misericordia tuya fluya, la misericordia tuya descienda, Padre amado. Y que cada uno pueda ver la gloria tuya. Cada una, Señor, de las hermanas que han estado en este congreso puedan de aquí en adelante brillar, puedan de aquí en adelante resplandecer, Padre. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Digan todas en voz fuerte: es tiempo de brillar. Voy a brillar, voy a resplandecer, voy a ser instrumento de bendición. Y por eso desde hoy me declaro bendecida, prosperada y en victoria. Dale un aplauso al Señor en gratitud. Aleluya. Porque su hacha es y será para Cristo. Misión Cristiana para las Naciones.